Yo empiezo con la tesis intentando descubrir cómo acceden las mujeres al cine durante el periodo mudo, de 1895 a 1930 en el ámbito ibérico. Yo ya conocía, durante mi máster, conocí el caso de Elena Cortesina, lo investigué un poco a nivel biográfico, y como tenía una beca del gobierno portugués, decidí hacer el paralelismo, aparte que me interesaba mucho, siempre me ha interesado Portugal y Brasil, entonces el mundo lusófono era una de mis preocupaciones. Intenté comparar, ¿no?, qué realidad había en España, qué realidad había en Portugal, y ver si había alguna figura que pudiese servirme de enganche con Elena Cortesina. Elena Cortesina es la de la derecha y Virginia de Castro y Almeida la de la izquierda. El caso es que muy pronto me encuentro con Virginia de Castro y Almeida, que también es una productora, igual que había sido Elena Cortesina, una productora de cine en los años 20, y decido tirar un poco del hilo y ver qué paralelismos había, qué cosas semejantes y qué cosas diferentes podía encontrar ahí, ¿no? Entonces, mis dos objetivos al iniciar la tesis van a ser, por un lado, conocer las vías de acceso, por dónde entran las mujeres. Lo primero es saber, ya sabía que estaban estas dos, por lo menos, ¿no? Pero intentar encontrar las vías de acceso, por dónde entran, de dónde vienen, por qué se interesan por el cine, ¿no? Y siempre basándome en estos dos casos concretos para intentar luego sacar conclusiones un poco más generales. Y por otro lado, como decía, me perturbaba mucho la idea del olvido, ¿no? El por qué yo, que he estudiado comunicación audiovisual en España, en Madrid, no he oído durante toda mi carrera hablar jamás de Elena Cortesina. Nunca en la vida. Se supone que es la primera directora de cine español y yo no he escuchado hablar de ella jamás. Entonces, ¿cómo funciona el olvido? Y por algún motivo, y he sido feminista desde hace ya muchos años, entonces la idea de la misoginia del historiador, por supuesto, la tenía como muy clara, pero quería encontrar otros motivos que se pudiesen explicar más conceptuales y más metodológicos que simplemente una explicación que no equivocada, pero sí simple, decir, bueno, es que las ignoraban por ser mujeres, ya, bueno, pero ¿cómo se construye la historia y cómo se construye la historiografía para que eso no resulte un problema? ¿Vale? Entonces esas eran como las dos vertientes de mi tesis, y me apoyo sobre todo en teoría y historiografía fílmica feminista, que en España y en Portugal era prácticamente inexistente, pero que en los países anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra, es muy fuerte. En Francia un poquito menos, pero también están recuperando su historia, y bueno, a partir de ahí en casi todo Latinoamérica ahora está haciendo un trabajo magnífico. Pero bueno, sobre todo, donde se estaba haciendo ese trabajo, sobre todo teórico, estaba siendo en Estados Unidos. Y, por otro lado, estudios comparados. El departamento en el que yo entro en Portugal es de estudios comparados, que tiene mucho más... Yo venía de las ciencias sociales por la comunicación audiovisual, pero esto me trae toda la parte de las humanidades, ¿no?, que me encanta. Bueno, empiezo a explicar mis dos casos de estudio. Por un lado tenemos a Elena Cortesina, que es una valenciana, nace en 1904, 1903, casi como Matilde Landa, y muere en Buenos Aires en el 84. Ella viene de una familia bohemia, la parte del padre sí que eran industriales, pero la parte de la madre se dedica a las variedades, y el padre rechaza un poco la familia para poderse casar con su madre, ¿no? Y tienen 3 hijas y un hijo. Aquí los tenemos, ahí están los padres, ¿vale? En la parte de abajo, el día de su boda. Y tenemos a la familia, el padre con las 3 niñas y el niño. Se llaman, la mayor va a ser Elena, luego viene Hernán, luego Ofelia y luego Angélica. El caso es que cuando empiezo a investigar sobre Elena Cortesina, lo único que se sabe es su nombre artístico, que es Elena Cortesina, no se sabe su nombre real, no se sabe fecha de nacimiento, no se sabe nada, ¿no? Y entonces voy a Valencia y... me pongo a mirar en las listas de embarcaciones que van a Buenos Aires, y me encuentro con una tal Elena Cortés. Y digo, anda, esto igual cuadra. Y Elena Cortés Altavás, digo, anda, como la madre. Y entonces, a raíz de tener el nombre, conseguí ir al Registro General de Valencia, preguntar por Elena Cortés Altavás, y sí encontré la partida de nacimiento. Y esto es como un castillo de naipes, ¿no?, que encuentras una cosa y empiezas a encontrar más a través de eso, ¿no?
toda la familia, sobre todo las niñas, son empujadas muy pronto a los espectáculos de variedades, y siempre unos espectáculos de variedades que van a estar en el límite entre lo erótico y lo clásico. Van a estar todo el rato jugando con lo psicalíptico, pero no un psicalíptico vulgar, sino un psicalíptico siempre con este aire, como veis ahí, medio ninfa, ¿no? Un poco Isadora Duncan, un poco ninfa, un poco siempre con dagas, con ánforas, con hojas, para poder mostrar, pero sin entrar en una parte ya más vulgar, más asociada a la prostitución directamente, ¿no? Sin embargo, evidentemente, todas sus hermanas y su madre van a ser acusadas de prostitutas muy pronto, y esto va a ser un ambiente en el que van a tener, sobre todo Elena, la mayor, mucho éxito, pero que las lleva a un callejón sin salida. Sin embargo, en 1920 es contratada como protagonista de la película La inaccesible de José Puig. Comparte pantalla con Florian Rey, que luego será uno de los directores de cine más importantes de España, y tiene un gran éxito como protagonista. Empieza a ser llamada la estrella nacional de cine, ¿no? El problema es que me encuentro con la investigación, pues efectivamente La inaccesible no existe. Dentro de lo que tenemos se conserva de cine español, se conserva menos de un 15% de lo que se produjo del mudo. Entonces, pues La inaccesible solamente se puede acceder a ella a través de todo lo que sean fuentes de papel, ¿no? Todo lo que hay en torno a la película, pero la película no está. Papel, fotografías, como veis, prensa, etcétera. Y en 1921, arropada por el éxito que ha tenido como actriz, decide crear su propia productora, Cortesina Films, y dirige y produce e interpreta, protagoniza a Flor de España, junto con sus hermanas, apoyada con sus hermanas, y tampoco se puede encontrar Flor de España. Lo único que tenemos de Flor de España preservado va a ser una partitura en la SGAE, y a raíz de la partitura se puede saber de qué iba la película, porque van poniendo escena 1, escena 2, escena 3 y una breve descripción. Entonces sabemos que es una historia de toreros y floristas y todo así como muy español, ¿no? Todo muy con unos bandidos, hay unos gitanos que roban, todo muy típico, ¿no? Las críticas que se van a recibir de la película son críticas muy polarizadas y mixtas, en las que unos dicen que es una españolada asquerosa y otros dicen que no tiene nada de españolada, que es una película que muestra el verdadero carácter español, pero nada de españolada. Y unos la ponen maravillosa, otros la ponen horrible. Incluso es muy curioso cuando lees las críticas malas, dicen, por respeto a la señora Cortesina no voy a decir lo que pienso sobre esta película, ¿no? Porque, claro, es un poco galante criticar el trabajo de una mujer. Sin embargo, lo que recogen los libros de historia del cine es que esta película es dirigida o por Cortesina y José María Granada, que va a ser el argumentista de la película, o por José María Granada. Elena Cortesina en muchos de los casos es simplemente borrada como directora y se le va a atribuir al argumentista. Luego voy a ir más allá sobre la dirección, ¿vale? Pero cuando tú te encuentras libros de historia del cine español escritos hoy en día, dice que la película es o de ambos o solamente de él, y que ella era muy joven para dirigir, que ella tiene 18 años y es muy difícil que con 18 años estés dirigiendo una película. Claro, lo que igual no tienen en cuenta es que con 18 años Elena Cortesina llevaba desde 1907 trabajando. Es decir, que para nada el hecho de encargarse de su propia profesión a todos los niveles le era ajeno, y probablemente con todos los ambientes en los que se movió tuvo que crecer bastante rápido. El caso es que en 1923 la película tarda 2 años en estrenarse, eso no lo he dicho, la dirigen en 1921, pero no se estrena hasta 1923, y en ese periodo de 2 años cierra la productora, no hacen más películas, y esto se interpreta en la historiografía española como el gran fracaso de Cortesina. O sea, Cortesina y su película, por supuesto, fracasan, y por eso cierra la productora. Claro, cuando te das cuenta que Cortesina en el 21, que es cuando ha hecho la película, también ha empezado con el escenógrafo Manuel Fontanals, tiene una hija y a él le destinan a Italia junto con quien se va, dices, oye, igual había más motivos aparte del grandísimo fracaso con mayúsculas de Cortesina en el cine. Es que igual ella primó la vida familiar
la vida profesional, es que a lo mejor tuvo otros intereses. O sea, mi argumento aquí es como que nos faltan datos que muy rápido los historiadores han llamado fracaso a una decisión que no consiguieron entender porque no miraron a la vida familiar. Y la vida familiar es que justo Cortesina, el mismo año que saca una película, tiene una hija. Y es que a lo mejor eso influye en su decisión de irse del cine, ¿no? Entonces, poco después entra en la compañía de Gregorio Martínez Sierra, luego la de Lola Membrives, y se va a introducir en un ambiente mucho más culto, mucho más legitimado culturalmente que no el espectáculo de variedades que hacía antes del cine. Entonces, cuando hablan de fracaso respecto al cine, yo siempre he intentado rebatirlo porque realmente fue un grandísimo éxito. Igual no fue un éxito cinematográfico, pero sí fue un éxito vital y profesional, porque ya venía de un ambiente profesional que tenía muy pocas opciones para mujeres como ella, y el cine lo que le permite es borrar una imagen frívola para entrar en una imagen culta, ¿no? y mucho más moderna. ¿Qué es lo que le permite, por ejemplo, estar en la compañía de Lola Membrives? Hacer una gira teatral por Latinoamérica, sobre todo por Argentina y Uruguay, con Lorca, que le vemos aquí, convertirse en una de las principales actrices lorquianas del momento, sobre todo en Latinoamérica. No sé si sabéis que siempre van a estar Margarita Xirgu por un lado y Lola Membrives por otro, disputándose los nuevos textos que saque Lorca. Pues Elena Cortesina, que la tenemos aquí, es esta, y esta es su hija, van a estar en la compañía de Lola Membrives haciendo los papeles en Latinoamérica. ¿Qué es lo que le permite a su vez esto? Entrar de lleno en el ambiente cultural de Madrid de final de los años 20 y estar con toda la generación del 27. La vemos aquí, por ejemplo, en la presentación del libro La realidad y el deseo de Cernuda, ¿no? Y tenemos aquí el que era su pareja, Manuel Fontanals, el escenógrafo, que no se le ve, y bueno, podréis reconocer a mucha otra gente, ¿no? Lorca está aquí, Alberti está por ahí, Margarita, perdonad, León, María Teresa León, madre mía, ¿cómo estoy? Bueno, tenemos a muchas otras y muchos otros, ¿no? Esta va a ser la última fotografía que se conozca de la generación del 27 antes de la muerte o el exilio, porque es ya abril. Y ella va a ser una de las que se metan en un primer momento en la alianza de intelectuales antifascistas, sobre todo en el momento en el que es el primer encuentro y no se sabe todavía si Lorca está vivo o muerto. Entonces todo el evento va a girar en torno a dónde está Lorca, qué habéis hecho con Lorca, se dice que está muerto, dónde está su cuerpo, y ella va a ser una de las que lean uno de los poemas de Emilio Prados sobre dónde está Lorca, qué habéis hecho con él, ¿no? Poco después se va a ir al exilio, va a llegar a Buenos Aires, donde paulatinamente va a ir llegando también sus hermanas, su madre, sus sobrinas, etc. Y van a formar allí otra comunidad familiar en Buenos Aires. Van, de hecho, a vivir las tres hermanas juntas durante un tiempo, Ofelia, Angélica y Elena. Y allí va a tener una vida de secundaria en teatro y en cine, pero no va a dejar de trabajar. Va a volver a la compañía de Lola Membrives, va a tener su propia compañía durante un tiempo y va a estar siempre circulando en este ambiente de los exiliados españoles. Entonces va a haber siempre una nostalgia asociada a ella, ¿no? Aquí la vemos en películas como Bodas de Sangre, que es la primera adaptación que ha habido de la obra de Lorca, que es el primer sonoro en el que ella participa. La vemos en La Dama Duende, que si no conocéis la historia de esta película también es muy interesante. Es una adaptación de Calderón de la Barca, donde María Teresa León y Alberti son los guionistas. Entonces es una especie de respuesta al régimen que ya está en España, de donde haya un republicano habrá esperanza o algo así, no sé cómo el mensaje que le quieren transmitir, ¿no? Y que va a ser extremadamente censurada. Y en la censura, una de las cosas que ponen en uno de los decretos de Burgos es que no pueden aparecer en los carteles promocionales esta serie de nombres, y entre esos nombres está Cortesina, ¿no? Entonces, un poco, hablando de, como decía Manuel, de dónde surge el olvido, pues uno de los motivos del olvido es un motivo político, y es que hay una dictadura de 40 años que se encarga activamente de borrar a figuras como Cortesina que no cuadran en sus ideales políticos, ¿no? Vale, por otro lado, saltamos al otro lado, tenemos a Virginia de Castro y Almeida, que va a ser un perfil absolutamente diferente del de Cortesina. No tienen
nada que ver. Virginia de Castro y Almeida va a ser la única hija de unos aristócratas de los condes de Nova Goa, aristócratas portugueses. Ella va a tener una educación típica de las mujeres nobles, va a saber piano, va a saber idiomas, va a saber escultura, pero ella siempre quiere más. Ella se queja en sus cartas que a su hermano le enseñan políticas, que a su hermano le dejan estar en las conversaciones de adultos, que a ella la echan, que ella no quiere estar solo hablando de música y que ella quiere más, ¿no? Y muy pronto va a desarrollarse como escritora, pero centrándose primero en literatura infantil. Aquí tenemos los primeros libros que escribe como literatura infantil y después se va a dedicar a un público femenino, cómo debo gobernar mi casa, cosas que pienso, la mujer, etc. Entonces va a empezar a especializarse en literatura infantil y literatura para mujeres, pero siempre desde una perspectiva muy moralista. ¿Cómo debéis vosotras actuar para cuidar de vuestros hijos, para cuidar de vuestra casa? Entonces nunca va a perder esa visión aristocrática de arriba hacia abajo, ¿no? Ella en el 22 crea su productora también y produce 2 películas, Estrella de Pedra y Usuarios da Alma, y se va a rodear de nuevo de sus hijos, que ya en esa época eran ya mayores, y de una red inmensa de amigos, que van a ser los que le van a dar el dinero para poder financiar, aparte de que ella vende sus tierras, porque tiene un conflicto enorme con sus... es que esto se me olvidó decirlo, se casa muy pronto, y es uno de los primeros divorcios que hay en Portugal. En 1913 se aprueba la ley del divorcio y ella es la primera que se divorcia, por lo menos la primera públicamente, de aparecer en los periódicos. Los chicos que ya son mayores se van con ella, pero una niña que tiene 7 años se la lleva al marido en represalia y nunca la vuelve a ver. Es una historia tremendamente dramática. Y en ese momento del divorcio su familia la desprecia, la echa de la familia, le da su parte de la herencia, pero la echa porque no quieren que su nombre salga públicamente como una mujer divorciada, ¿no? Y ella, a pesar de eso, sigue adelante. Va a ser vendiendo tierras y tirando de red de amigos cómo consigue el dinero para montar Fortuna Films. Va a tener bastante éxito, sobre todo con Usuarios da Alma, pero también pronto se ve en un problema económico con la productora, la cierra y sigue en su línea profesional como literata, como escritora y dentro de círculos, aquí la vemos como un jurado literario, ¿no? Con toda la élite intelectual del Estado Novo, porque muy pronto se va a revelar como una de las máximas... uno de los máximos soportes del salazarismo. Ella es claramente salazarista y la van a mandar de delegada a la Sociedad de Cultura Internacional, como una especie de Liga de las Naciones, la van a mandar a ella de delegada. Es decir, va a adquirir puestos donde solo está ella siempre de mujer, rodeada de ámbito de hombres, pero siempre va a estar ella de mujer, o en jurados literarios, o como delegada de las naciones, etcétera, ¿no? Cosas curiosas de estas paradojas que nos da la historia. Virginia de Castro y Almeida va a ser abiertamente lesbiana durante casi sobre todo su vida adulta, después del divorcio, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro en el que se la representa a ella con su pareja Pamela Boden, que era una escultora inglesa. Virginia de Castro y Almeida, en su última fase como escritora, va a escribir cuentos para niños que se llama Dona Redonda, Las aventuras de Dona Redonda, y Dona Redonda va a ser ella con una compañera con la que vive, que va a ser Dona Maluca, que es exactamente Pamela Boden. Entonces van a tener una relación que no está oculta, pero de la cual no se ha escrito apenas nada o nada que yo sepa en la historia portuguesa, ¿no? Esta figura que es, por un lado, totalmente lazarista, una de las representantes del Estado Novo, y por otro lado, representa valores totalmente contrarios a los que se están promulgando, ¿no? Vale, entonces, cuando yo me planteo los desafíos de mi investigación, los divido en desafíos, por un lado, conceptuales y, por otro lado, desafíos metodológicos, ¿no? El primer desafío es cómo romper con la categoría de autor-director. Nos encontramos con una historia del cine que está basada claramente en los nombres de los directores, y cuando una mujer no está en la función de director, pero está en otra de las muchísimas funciones que hay como cineastas,
no aparecen en los libros de historia del cine. Entonces, en el caso de Flor de España, la recuperación que se está haciendo ahora mismo de ella es claramente colocándola como la primera directora de cine español. ¿Cuál es mi problema con esto? Lo primero, que no sabemos si dirigió Flor de España. Lo cierto es que después de... Llevo estudiando a esta señora más de 10 años, no sabemos si dirigió ella Flor de España o no. ¿Por qué? Porque los puestos, las labores de cineastas en los años 20 no funcionaban como funcionan ahora. Porque tú no sabes quién mandaba, quién cogía la cámara, quién decía qué, era todo muchísimo más fluido, las labores se improvisaban y no hay un puesto de director al que le podamos atribuir como se atribuye hoy en día el puesto de director en un rodaje. Por lo tanto, estar hablando de ella como primera directora de cine español ¿es útil? Sí, es útil. Es útil para recuperar su nombre. A nivel estratégico, desde un punto de vista feminista, ¿podemos hacerlo? ¿Divulgativo podemos hacerlo? Podemos hacerlo. A un nivel académico, sabiendo lo que sabemos hoy, ¿se puede asegurar que Elena Cortesina fue directora? No del todo. Lo que sí sabemos es que Flor de España no fue dirigido por José María Granada. Porque José María Granada en todos los papeles de esa época aparece como argumentista. En ni uno solo aparece Flor de España por José María Granada, en ninguna parte. Siempre aparece Flor de España por Elena Cortesina. Por lo tanto, ¿se le puede atribuir Flor de España la autoría a Cortesina? Sí. ¿Se le puede atribuir la dirección? Yo creo que no. Y en el caso de Virginia de Castro y Almeida, ella no fue la directora claramente, ella contrató a un director que se llamaba Roger Lyon, ella fue la productora, ella es la responsable artística de la película, pero ella no dirigió la película, en ningún caso, en su caso sí que está absolutamente documentado. Entonces esto me lleva a la segunda parte de la reflexión. ¿Qué más nos da? ¿Qué me importa a mí si dirigieron o no dirigieron las películas? Lo que hay que romper es con esta hegemonía del director y esta herencia de la autoría, como si escribir un libro fuese igual que hacer una película, como si un director trabajase solo, cuando sabemos cómo se hacen las películas y las películas nunca jamás es un trabajo ni individual ni aislado. Entonces, esta atribución automática que hacemos de autoría y autoridad al director, lo único que hace es ocultar una serie de figuras y una serie de profesiones que merecen tanto o más valor que el director y que cuando miramos a esas otras figuras, de repente las mujeres aparecen. Es que si de repente miras a producción, aparecen muchas más mujeres. Es que si miras a montaje, aparecen muchas más mujeres. Y ya no te digo nada si miras a vestuario. Entonces, en cuanto abres el margen y sales de este túnel del director-autor que nos hemos metido, empiezan a aparecer las mujeres en el cine. Y por otro lado, la categoría de pionerismo, ¿no? Y está relacionada con la anterior, la idea de que todas son excepcionales, todas y todos son pioneros porque han hecho algo excepcional, algo heroico, algo único y algo solos. Y además atribuido a una narrativa siempre del estoicismo, ¿no? De todas las luchas que han tenido que librar para conseguir tal. Y entonces, esta idea del pionerismo yo creo que por un lado es útil, evidentemente, y está recuperando muchos nombres que merecen ser recuperados y merecemos conocerlos, pero por otro lado está ocultando toda una cuestión de clase y está ocultando a todas estas personas, mujeres y hombres, pero en muchos casos mujeres, que nunca van a tener un nombre, nunca van a ser pioneras de nada, pero que eran las que de hecho levantaban la industria, la protoindustria del cine, ¿no? En este caso vemos una fábrica, por ejemplo, de coloristas. Las coloristas eran las que ponían colores fotograma a fotograma a todas las películas y era un trabajo absolutamente feminizado que hacían las mujeres porque en principio se atribuía que era como coser. Mentira, era porque cobraban menos, ¿no? Y como cobraban menos, pues mejor las contratamos a ellas que a los hombres. Pero bueno, se ha puesto este halo romántico de no, porque era minucioso, requería manos chiquititas. No, bueno, sí, les pagabas la mitad también. El caso es que si seguimos ensalzando desde la historia las pioneras y los pioneros, nos olvidamos de la masa, ¿no? de toda esta ocultación, ya no solo por ser mujeres, sino también por ser clase trabajadora. Por otro lado, los desafíos, y ya termino, no sé si yo también me estoy pasando de tiempo, pero ya termino. Los desafíos metodológicos, que son más fáciles de entender, ¿no? Cuando miramos al cine mudo, como he dicho, y solamente tenemos una historia que se guía prácticamente exclusivamente, hasta hace muy poco, por analizar películas y analizar textos, ¿no? Es lo que parece que el objeto final, que es la película, es la que guía la historia, ¿no? Una historia estética es lo que tenemos
como de manera más prominente en la historia del cine. Claro, si tú solamente miras las películas, el cine mudo es un desierto. Si solo se conserva el 15%, no hay nada de donde podamos arañar. Entonces, esto es una de las principales cuestiones que levanta la historia del cine de los orígenes. ¿Qué pasa con todas esas otras fuentes que parece que son siempre accesorias a la película, ¿no? ¿Qué pasa con la partitura? ¿Qué pasa con las fotografías? ¿Qué pasa con la prensa? ¿Qué pasa con las cartas? ¿Qué pasa con la historia oral? En nuestro caso no la hay. Pero ¿qué pasa con todas esas fuentes que desde la historia por lo menos la historiografía del cine, están tan marginadas frente a los objetos que son las películas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo solamente he tenido una de las películas disponible, que ha sido Us Olhos da Alma. Aquí vemos el único fotograma que queda de Flor de España en Filmoteca Española, es el único fotograma que queda, solo un fotograma, no hay nada más. Y de Us Olhos da Alma tenemos por un lado la novelización, pero por otro lado tenemos... Uy, no lo he puesto. Estaba pensando si ponerlo o no y al final no lo he puesto. Tenemos un problema que es otro de los problemas del cine mudo, que es que hay múltiples versiones. Entonces, de Us Olhos da Alma hay dos versiones de la película, una francesa y una portuguesa, que no tienen nada que ver, que tienen montajes absolutamente diferentes, donde en la francesa se le da muchísima más importancia a un triángulo amoroso, mientras que en la portuguesa se le da mucho más importancia a la parte folclórica del país. Entonces, realmente, ¿cuál es la película? ¿Cuál es Us Olhos da Alma? Pues las dos. Entonces, cuando solamente nos ceñimos a los textos, se nos plantean una serie de dificultades muy serias, ¿no? Por otro lado, los límites nacionales, como realmente la historia del cine, como sabéis, siempre hablamos de la historia del cine español, la historia del cine portugués. Entonces, como estamos todo el rato constreñidos por este nacionalismo que todo lo limita, ¿no? Claro, si tú encuentras figuras que han tenido, y en el cine mudo era lo más habitual, que han tenido carreras absolutamente transnacionales, son figuras que no te sirven para nada. Si tú lo que estás buscando es poder ensalzar a tu figura, ¿no? Y primera directora de cine español, entonces ponerla aquí en una especie de pedestal y que todos hagamos, oh, claro, si es una señora que hizo una película en España, que no hizo más, que luego se fue a Argentina y trabajó de secundaria como actriz secundaria en Argentina, es que se te desmonta el personaje en cuanto lo quieres enmarcar en esas narrativas, ¿no? Entonces, los límites nacionales han hecho que muchas figuras que hicieron cosas importantes en varias cinematografías y de maneras muy poco nacionalistas se puedan de alguna manera aprender, ¿no? Porque se te escapan entre los dedos. Entonces, esto pasa con ambas. Elena Cortesina, trabajó en España y en Argentina, y Virginia de Castro y Almeida trabajó en Portugal y en Francia. De hecho, allá se la critica ya en la época ser poco patriótica, porque pone una de las oficinas de su productora en París y otra de sus oficinas en Lisboa. Ella es una de las primeras que entiende cómo va a ir la producción transnacional e internacional, ¿no? Y por otro lado tenemos ya no solo los límites nacionales, sino las fronteras artísticas. Como únicamente nos interesa el cine, en la historia del cine, pues todos aquellos que estuvieron contaminados y pasando sus carreras de forma absolutamente interartística del teatro, de las variedades al cine un ratito y luego el teatro, o de la literatura al cine un ratito y luego vuelvo a la escritura, pues claro, son figuras a las que de nuevo no se les puede marcar dentro de una narración que nos interesa desde un punto de vista únicamente cinematográfico, para remarcar bien la especificidad de nuestra área de estudios, ¿no? De nuestra disciplina, que es el cine. Y de esta manera las fronteras artísticas han constreñido mucha historia del cine que no se hacía a partir del cine y que ni siquiera se hacía con el interés del cine. Porque mi argumento es que ni a Virginia de Castro y Almeida ni a Elena Cortesina les interesaba realmente el cine. Elena Cortesina lo que quería era legitimar su posición cultural y utilizó el cine de una manera útil y exitosa para pasar a lo que le interesaba, que era el teatro. Y a Virginia de Castro y Almeida utilizó el cine como mera pedagogía y propaganda. Ella lo que quería era transmitir su moralina, y le valía igual la literatura para mujeres, para decir cómo se deben comportar las mujeres, es así, y os lo digo en un libro, o os lo digo en una peli. Porque es que me da igual, lo que quiero es llegar a la masa, que sois vosotras, a contaros cómo os debéis comportar, ¿no? Entonces, su función era pedagógica, no era cine como arte. Por tanto, mis conclusiones fueron, por un lado, que el cine fue un paso puntual lógico
por otro lado, lógico, porque también son mujeres de su tiempo. ¿Y dónde puedes ir tú? O sea, ¿cómo puedes estar interesada en el entretenimiento y en las artes y olvidarte de que el cine es algo que se está imponiendo en tus núcleos urbanos, sobre todo, ¿no? Tú vives en Madrid y en Lisboa, no puedes obviar que está el cine ahí. Entonces, por un lado, fue un paso puntual, lógico, instrumental, en largas carreras interartísticas de estas mujeres. Por otro lado, que las mujeres ibéricas encararon el cine desde una lógica de una empresa familiar y premoderna y matrilineal. O sea, empresas que tenían una lógica absolutamente guiada por una lógica de la mujer en el centro y aupada por su red de amigos y de familia, en general también mujeres. Y por otro lado, y en parte su fracaso comercial vino de ahí, cuando el cine se institucionaliza dentro de una lógica capitalista masculinista. Evidentemente el sistema de funcionamiento de una empresa familiar matrilineal no entra dentro del concepto, ¿no? Entonces acaba viéndose como poco eficiente y por tanto pues no funciona a nivel económico, ¿no? Y por otro lado, la invisibilidad es un producto de muchos motivos conceptuales, metodológicos, políticos, etcétera. Y ya está.